Hola, estimados estudiantes, bienvenidos a esta nueva sesión del curso. Te saluda tu docente Juan Nicaragua Aguilera. El tema de hoy es diagrama de circuitos electrónicos. Antes de entender lo que es un circuito electrónico y cómo se interpreta, básicamente es importante mantener en mente lo que es la simbología electrónica. La simbología electrónica, o bien eléctrica también conocida, es una representación gráfica de los componentes de los circuitos eléctricos y electrónicos. A continuación utilizamos unos ejemplos de simbología electrónica. Podemos ver el cable conductor, que se refiere con una línea continua, el interruptor, que tiene este símbolo, la pila, la batería, la bombilla, el amperímetro, el voltímetro, el condensador, la resistencia. Vean que la resistencia puede tener varios símbolos, depende de la convención. Generalmente nosotros la asociamos más con esta, pero también se representa con un rectángulo. La resistencia variable, el elemento termoeléctrico, la inductancia, el diodo de sentido permitido o el convencional. Y luego tenemos una resistencia dependiendo de la luz y el termistor o resistencia térmica. Estos son algunos de los muchos símbolos electrónicos, los cuales te invito a que descargues y visualices en el documento de la lección. Ahí se establecen una serie o una colección bastante amplia de lo que son estos símbolos electrónicos. Entonces, estos símbolos electrónicos juegan un rol importante a la hora de representar circuitos a través de un diagrama electrónico. Conocemos un diagrama electrónico como esquema eléctrico o esquemático, la cual es una representación pictórica de un circuito eléctrico, o sea, es una representación visual de un circuito eléctrico representativa en una hoja de papel. Este diagrama muestra los diferentes componentes del circuito de manera simple y con pictograma, o sea, con representaciones gráficas uniformes de acuerdo a las normas y las conexiones de alimentación y de señal entre los distintos dispositivos. El arreglo de los componentes e interconexiones en el esquema generalmente no corresponden a sus ubicaciones físicas en el dispositivo terminado. O sea, el diagrama lo que hace básicamente es representar cómo es que se van conectando los diversos elementos del circuito. O sea, pero generalmente esto no representa una ubicación física de cada elemento en el dispositivo terminado. Simplemente nos puede establecer el orden de conexión o cómo es que se relacionan los diversos elementos del circuito. Vamos con un ejemplo. A continuación presentamos un diagrama de circuito de un receptor de señal AM. Vamos a identificar los componentes y brindar una breve interpretación del mismo. Entonces aquí tenemos el circuito de un receptor de señal AM. Entonces, los elementos que podemos nosotros destacar en este circuito son los siguientes. Tenemos una fuente de alimentación. Acá la tenemos. Nos dice que es de 6 voltios. Tenemos condensado el interruptor, simbolizado como S1. Aquí vamos viendo el orden. La etiqueta nos dice el orden de los elementos. Por ejemplo, tenemos solamente un interruptor. Tenemos varios condensadores. Tenemos, entre estos condensadores tenemos los condensadores electrolíticos. O sea, uno de los símbolos del condensador electrolítico, por ejemplo, el condensador 2 es electrolítico. El condensador 3 también es electrolítico.
te invito a que indagues un poco acerca de los condensadores electrolíticos. Lo que te puedo decir en el momento es que los condensadores electrolíticos, en vez de tener un dieléctrico en medio de sus placas, tienen una composición química que viene a funcionar como dieléctrico, y justamente es la que forma la diferencia de potencial entre las placas. También tenemos los condensadores comunes. ¿Cómo identifico un condensador electrolítico de un condensador común? Bien, los condensadores electrolíticos generalmente siempre tienen señalado, ¿verdad? Las diversas terminales, o las placas, perdón, tienen señaladas las placas positiva y negativa para diferenciarlas. Por ejemplo, aquí tenemos la placa positiva y aquí la negativa, y viceversa acá, ¿ves? Mientras que los condensadores comunes no tienen esa distinción. Por ejemplo, el condensador 1 es un condensador común de 4 nanofaradios. El condensador 4 también un condensador común de 470 picofaradios. El condensador 2 es un condensador electrolítico de 4.7 microfaradios. El condensador 3 es un condensador electrolítico de 100 microfaradios. También tenemos un condensador variable, el cual aquí lo reconocemos con estas siglas CB y también con esta flecha cruzada. Esto significa generalmente cuando los elementos tienen esta flecha cruzada, indica que el elemento es variable. En este caso el condensador es variable. Tenemos los transistores. Transistor 1, y esta leyenda nos hace referencia básicamente a la etiqueta del fabricante, el cual también se le especifica los detalles técnicos como los voltajes en los colectores, ¿verdad? Y los emisores y todo lo que ya vimos en la lección anterior. Por ejemplo, tenemos este transistor 1 del tipo BC548, BC548. Tú puedes buscar, ¿verdad?, en internet cuáles son las especificaciones técnicas de este transistor. Tenemos otro transistor de otro tipo. Esta básicamente es la etiqueta del fabricante. Vemos que estos transistores, debido al símbolo, son transistores bipolares, las cuales sirven como un amplificador de señal. También tenemos el transformador, que tiene un núcleo de ferrita acá, ¿verdad? Entonces, con una toma intermedia entre los devanados secundarios. También tenemos la antena, tenemos la conexión a tierra, tenemos aquí el diodo, ¿verdad? El altavoz, ¿verdad? Y básicamente esos son los elementos del circuito. Ahora, una pequeña interpretación del mismo puede ser la siguiente. Necesitamos una fuente de 6 voltios para que todo el circuito funcione. Una vez que se cierra el interruptor, comienza a circular corriente por todo el circuito. La antena recolecta una señal electromagnética de radio, y lo que hace el transformador es separar la señal magnética, o sea, a través de la separación del campo magnético y el campo eléctrico de esa onda, y aísla, por decirlo así, el campo eléctrico, ¿verdad? La señal eléctrica, ¿verdad? La isla. El condensador variable hace, ¿verdad?, esa función. Básicamente recolecta toda la energía eléctrica de la onda. El diodo la rectifica. Este es un circuito rectificador. El diodo rectifica porque esa señal que recoge, ¿verdad?, la antena, y la transforma enteramente. Este transformador viene en forma alterna, en corriente alterna, y el diodo lo que hace es rectificarla y convertirla en corriente directa a través de, ¿verdad?, de este puente de los capacitores. Y todo esto lo vimos en el rectificador de media onda y en el rectificador de onda completa.
Y también, ¿verdad? En este caso, en un rectificador de media onda, luego esa señal, ¿verdad? Está siendo recogida es amplificada, es amplificada por los transistores. Vemos tres transistores que tienen esa función de amplificar la señal hasta llegar, ¿verdad? Hasta el altavoz. ¿Ok? Vemos que la conexión a tierra lo que hace es proteger todo este circuito. Ahora, los rectángulos vienen a representar las resistencias. Y estas resistencias tienen sus especificaciones. Algo que me faltó explicar en los componentes del mismo. Por ejemplo, esta resistencia 1 es de 4 millones de ohmios. Este es de 10.000 ohmios. Este es de 2 millones de ohmios. De estas tres resistencias, cuatro resistencias también, ¿verdad? Tenemos una resistencia 4 y el altavoz que tiene sus especificaciones, ¿verdad? De 8, trabaja con una impedancia de 8, ¿verdad? Entonces podemos ver que aquí ya está la interpretación de dicho circuito. Una interpretación bastante simple, la cual, recordando las funciones de cada uno de los elementos que hemos visto a lo largo del curso, podemos nosotros establecer esta breve interpretación. Bien, esto es todo por esta ocasión, agradeciendo tu valiosa atención y invitándote siempre a que me escribas toda duda, comentario o sugerencia al WhatsApp o acá abajo en los comentarios del video. Deseo éxito en tu tarea. Hasta la próxima.